Muchas gracias, Angus. Y bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Para mí es un placer, un honor el poder deciros algunas palabras. Espero no ser suficientemente pesada porque odio esas cosas. Pero bueno, un poco algunas líneas generales de lo que yo me planteé con esta exposición. En principio, es cierto que sí que el dato de que la exposición anterior que había hecho en una galería privada de Madrid era en el año 88 con el que ya no está en el mundo galerístico, que era Ángel Romero y que realmente ha dado a conocer a muchísimos artistas, hizo una gran labor, pues bueno, pues claro, ciertamente era especialmente interesante. Aparte de la galería no es fácil como arquitectura, pero es maravillosa. A mí me parece que el trabajo que hizo Juan Cuenca como arquitecto incita mucho a la hora de los artistas a poder intervenirla y situar nuestras piezas, ¿no? Entonces, claro, según me planteé esto, a ver, yo siempre me interesa plantear las exposiciones sobre un tema, ¿no? Un tema alrededor del cual se conjuga todo el conjunto de piezas que puedo mostrar. Claro, como en este caso es mediciones de tiempos. Yo he trabajado mucho con el concepto de medición y también con conceptos de tiempo, ¿no? A lo largo de toda mi vida. Pero claro, yo tengo un vicio enorme, y es que soy instaladora. No puedo dejar un espacio en el cual voy a presentar, aunque sea obras, sin también intervenir. Lo cual me daba un paso importante en la galería, y es a la hora por supuesto que decidí que había un eje arquitectónico en esta galería, y eran las columnas. Las columnas, además, que tenían un recorrido desde la planta baja a la planta alta, con lo cual, digamos que podía servir de arropamiento y a la vez de individualización de las distintas piezas. Así, en ello me planteé el desarrollo del concepto de el entre. El entre que, por otra parte, en ese vídeo tiene un título que es Caminando entre. Es decir, es mi recorrido. Yo pienso que de alguna forma yo hago obras entre sillas, sentada entre sillas, y también entre espacios del entre, ¿no? Entonces, las columnas me daban ese pie para recurrir a mis escritos autocensurados, con los cuales he venido trabajando desde el año 74 y continúo, porque lamentablemente el proceso de la autocensura no se ha parado, no se ha reducido, sino que se ha aumentado en nuestra sociedad. Entonces, esos dos ejes me plantean, bueno, por una parte, ese entre que se hunde en el suelo, como continúa en el suelo y continúa hacia arriba y se diluye a través de los escritos autocensurados. Y mientras es mi caminar por distintos lugares, suelos y demás a lo largo de mi propia vida. Es decir, tiene una base autobiográfica clarísima, ¿no? Entonces, si vamos a irnos moviendo un poco, esta puerta que aludía ella, Angus, bueno, es una pieza que la realicé en el año 89. En el año 89, es decir, yo había hecho previamente una en una ventana que había sacado de mi casa, de destrozar una pared que me estorbaba, ¿no? Y que hoy está en la colección de la Iglesia. Pero pensé que esa ventana no era es decir, en ella por supuesto estaba ese vidrio, esa referencia al vidrio, pero a mí me parecía que era imprescindible el hacer una obra sobre Duchamp en una puerta que nos había abierto a muchos artistas y que había supuesto un avance enorme en toda la historia del arte contemporáneo. Fuésemos escultores, pintores, etcétera, etcétera, siempre parece que Duchamp se le une más a los artistas conceptuales y a los que hacemos más objetos o obras tridimensionales, pero también ha influido muchísimo en la historia de la pintura.
Entonces, mi forma de hacer retratos desde el año 84 es que yo pienso que lo más significativo del retrato es el nombre de la persona. El nombre de la persona, porque cuando evocamos ese nombre, ya no es el físico, si nos parecemos o no, no es esto, sino es un cúmulo de vivencias las que se unen a las características físicas, psíquicas, nuestra vivencia con esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese año 84 empecé a hacer esos retratos simplemente, digamos, poniendo las letras acumuladas del nombre de la persona, que es lo que hay aquí en esta puerta. Por eso a la izquierda pongo M más A más eso, todo eso, y en el grafismo no es abstracto, son las letras acumuladas como se nos acumulan en la memoria a las vivencias sobre una persona. Después, una vez entrado en la exposición y recorriendo, sí que me interesaba mucho la idea de hacer un recorrido lineal, pero no por todas no por todos los lados de las escaleras, digo, de las columnas, sino solamente el recorrido de entrada y el recorrido de salida. ¿Por qué? Pues porque en esa parte interior que da a esta parte permitía el alejamiento de las piezas que aquí se podían contemplar. Sí que aquí yo he trabajado muchísimo, bueno, muchos de vosotros lo sabéis, sobre los medios, periódicos, sí, la prensa en general. La prensa sobre periódicos he trabajado muchísimo, he trabajado sobre la televisión, etc. Y entonces me interesó precisamente como introducción de piezas, estas tres piezas que hay. Esta, que es del año 82 y que es, digamos, un trabajo combinatorio a partir de la primera hoja del New York Times. Es todas las posibilidades combinatorias que, por supuesto, ya las elegí de 3 en 3, pero que se podían haber hecho otro tipo de combinatoria. Por otra parte, aquí detrás está otro tipo de trabajo que yo he hecho muchas veces con periódicos, a partir de periódicos locales, ¿no? El primero que hice fue, quiero recordar, en el 92 en Bonn, en el contexto de exposiciones. Siempre me interesaba coger el periódico del lugar, uno significativo, y entonces ir cogiendo cada hoja, unos vasos, porque yo utilizo mucho los vasos, como podéis ver, en muchas obras mías hay vasos. ¿Por qué los vasos? Yo utilizo los vasos porque en nuestra sociedad, sobre todo la del sur de Europa, pero yo diría que en general, en la sociedad, nosotros nos relacionamos muchísimo a través de vasos, sean alcohólicos, no alcohólicos, pero está el vaso en medio de nuestras relaciones, ¿no? Y incluso algunas veces hasta he pedido vasos viejos, utilizados, que los he cambiado por unos nuevos en un sitio, ¿no? Bueno, entonces en este caso, como sistemática, es esta que empieza, que se titula Interferencia en un medio, en cada uno de estos vasos, que es el número de hojas del periódico, metí la hoja y lo quemé en el propio vaso. Y entonces dentro de ese vaso aparecen en acetato transparente las 2 páginas que componen esa hoja que desapareció y de la cual han quedado unos residuos que son estrictamente esas cenizas. A mí me encanta quemar cosas, me encanta. Ahora es otra limitación que veo yo. En nuestra sociedad ahora es muy difícil quemar cosas y sobre todo dentro de lugares pues como museos no te dejan. Afortunadamente en muchas ocasiones en el pasado sí dejaban, controlando, claro, siendo uno de piromano, ¿no? Bueno, entonces aquí teníamos la hoja del New York Times desarrollada con un concepto, el otro periódico aquí, ese ya como tal, que es el periódico del país, y también desarrollado de otra forma. Entonces está esa pieza de ahí, esa pieza es la acabo de hacer. Es decir, yo he trabajado, de hecho hay un antecedente de
esa pieza que he realizado y que titulaba Menú del Día. Ese menú del día que quizás algunos de vosotros lo habéis visto en la televisión, con el programa, un programa sucediendo en esa televisión y debajo una paellera en la cual estaba la televisión como, digamos, fabricando esa comida. Pero aquí en este caso he querido cambiar, no he querido cambiar, he ido un poco más lejos en el sentido de decir cuáles son los ingredientes del menú del día. Entonces, cuando vamos a las televisiones, verdaderamente hay muchas cosas muy interesantes, pero también hay una sinfonía de los horrores, de todo tipo de anuncios, de todo tipo de apuestas, forzando a la gente casi a apostar, de programas del corazón, de una serie de horrores que es lo que ha constituido esta pieza que he hecho, ¿no? Y que es del 2021. Ya pasando aquí, y seguimos todavía de alguna forma recurriendo a las imágenes también, pero en este caso casi de biblioteca, ¿no? Está la pieza esta que nos roban la memoria. Esto es una pieza que yo hice en 2002 para toda una serie de instalaciones que llevaban como título genérico Restos Anónimos del Naufragio en los espacios de la Regenta de las Palmas de la Canaria. En esa, cuando me refería a eso, era una visión del siglo XX un poco, quizás yo diría triste, melancólica, por toda una serie de revoluciones que había habido en ese siglo y que por unas razones o por otras se habían truncado a lo largo de ese propio siglo. Entonces, de ahí que cogiendo también de hemeroteca imágenes paradigmáticas de esos hechos, la Revolución Rusa, la Revolución de Zapata, la declaración de la Segunda República en la Puerta del Sol, la Revolución de los Claveles, la entrada de Fidel en La Habana, la perestroika, el sufragismo, con todo lo que supuso el movimiento feminista, así toda una serie, la bajada de Mao de las montañas, la revolución cultural, el inicio de la ONU, el inicio de la Comunidad Europea y de alguna forma acabando en la caída del muro de Berlín. Entonces, todo esto que también es referencia a la hemeroteca es lo que aquí aparece en el que nos roban la memoria. Es cierto que en la exposición mía de Reina Sofía, en que trabajaba las 4 instalaciones en las 4 escaleras, había una dedicada a la memoria olvidada, en la cual había una cierta versión instalativa de esta. Aquí quise traer la pieza original del 2002, porque además aquí, en esta pieza había algo que en la Reina Sofía no había, puesto que había otros discursos. Y es todas estas imágenes que veis solamente con textos autocensurados, veis que en las otras están mis textos autocensurados como diálogo autocensurado de lo que ha ocurrido. Pero en estas solamente aparecen esos textos autocensurados. ¿Por qué? Pues porque para mí quiero hacer presentes hechos revolucionarios que debieron de ocurrir, pero que no ocurrieron a lo largo del siglo XX. Entonces eso sí he querido ponerlo presente en el 2002 como referencia. Y después ya venimos aquí y entonces ya más o menos hemos concluido con todos esos temas relacionados con la prensa, y hay una pequeña obra que es esos dos cuadrados entrelazados, que como decíamos es la pieza más antigua que se muestra aquí, que es del año 76, y que para mí tiene una importancia, es decir, las piezas yo las valoro no tanto porque sean realmente pequeñas, no, es que cada una puede tener su contenido, y esa en concreto tiene un algo especial, y es que yo, claro, antes, de hecho en el Reina, yo presenté en la sala de protocolo, presenté obras mías en referencia a lo que yo había sido antes, porque el comisario Joao Fernández me dijo, oye, hay que mostrar algo
para que vea la gente que no ha salido como una seta, que tiene su pasado. Entonces, en ese pasado, que yo había hecho toda una serie de obras minimalistas que concluyeron esa etapa en una exposición que hice en el Ateneo de Madrid, pero en el año 75, como el 74, ya había empezado con todo el tema de los escritos autocensurados. Sin embargo, esta pieza un poco bebe de esas dos ideas. Por una parte, formalmente alude a esa etapa formalista, ¿no? Y por otra parte está dentro del escrito censurado. Y después aquí, en estas dos piezas, bueno, también tiene su historia, indudablemente. Esto también es algo que algunas veces he hecho en distintas ciudades europeas más que españolas, pero sí, por eso puse esta de un recorrido de Hannover en el cual yo recorría un poco la ciudad y entonces determinadas cosas que yo iba como apreciando, o eso después los repercutí en el poliéster ¿no? Pero en la parte de abajo está el plano de Hannover con todos esos recorridos trazados, la situación del norte, sur, este, oeste. Como veis, claro, estaban las iniciales en inglés, ¿no? Y sí, esa idea del zapato con el cual uno camina y que, bueno, que muchas veces encuentras en la calle. Este es uno encontrado en la calle. Antes se encontraba más y solo se encontraba un zapato. A mí me llamaba la atención porque era un zapato. Entonces yo he ido recopilando algunos porque, bueno, me llamaba la atención y lo he utilizado en algunas piezas. Y este es uno de esos en el cual supuestamente pues hay también la ausencia de esa persona que lo abandonó en la calle y que, bueno, que quiero de alguna forma reflejar en los escritos que están en los trozos de cristal rotos, ¿no? En fin, esta pieza tiene un antecedente para mí muy querido, y es que en el año 93 yo fui invitada por un grupo de mujeres, mujeres artistas, a hacer una exposición, o participar en una exposición que se titulaba In Control, y que eran las mujeres artistas que trabajamos con tecnología. Entonces, resulta que eso era en un espacio en Graz, en el cual al mismo tiempo se tenía que hacer un simposio. Entonces, claro, tenían el problema, tenemos estas, ¿cómo colocamos la silla? ¿Qué pasa? Y dije, pues nada, está muy claro, yo hago una pieza en la cual las sillas van a servir al mismo tiempo, que la gente se siente y que para el simposio y también es parte de la instalación. Entonces hice una pieza que, bueno, ahora es una síntesis de esto, siguiendo la serie de Fibonacci. Aquí, como ves, es 1, 2 y 3. Allí era 12 líneas, es decir, en total eran 78 sillas. Aquellas eran sillas del lugar, nada, sin pintar de nada. Y entonces, a mí me interesaba que hubiera como una actitud de la gente cuando se sentara ahí, y es que supusiera una unidad de interferencia, es decir, que actuaran ante la realidad como si fueran ellas una unidad de interferencia. Entonces, debajo yo colgué muñecas, pseudo muñecas Barbie, porque las Barbies eran carísimas, pseudo muñecas Barbies, y entonces unos espejos en los cuales se reflejaban. De tal modo que ante esos valores retrógrados que transmiten las Barbies, pseudo Barbies, etc., que todas estas mujeres reaccionáramos en contra de eso, ¿no? Y de aquí que, bueno, hice esta pieza posterior en la cual ya no eran las muñecas, pero sí que eran los superhéroes también, otras transmisiones de valores, pues un tanto aberrantes. Digamos, esa idea
de la medición, no quería dejar de poner esta pieza, para mí también muy querida, que se originó a partir de la instalación que tengo permanente en el Museo Fostel y que la hice en el año 83, y esta pieza la hice en el año 86, sobre el concepto de medida. Es decir, para los que sois de ciudad y no tenéis, no sabéis sobre determinadas cosas de los pueblos, yo tampoco lo sabía, en su momento que lo aprendí. Cada una de estos recipientes, que muchas veces me han dicho, es que casi parecen efectos de niños, pues no tiene nada que ver, tiene que ver con algo mucho más positivo, y es que es una medida para sembrar el campo. Cada una de ellas es de media fanega, era una de las medidas que se utilizaban. Entonces, a la hora de esto yo fui, digamos, recolectando hasta 6 para poder trabajar con el concepto de medida, que aparece en cada una de las letras de la parte de delante, pero también en los cristales, con el grafismo de la misma letra, pero el grafismo mío, y dentro de cada una de estas hay un poliéster, también intervenido por mí, del tamaño mío, de esa época, que entonces medía 1,53, ahora creo que he cogido ya y por lo menos mido 1,50 o 1,49. Vale. Entonces es como la referencia, pero sí me interesaba, porque de ese modo, por supuesto está intervenido con escritos también, me interesaba ese involucrarme con el interior de esto, con también ese concepto de medida que es más del mundo agronómico. Bueno, esa pieza es de este año, acabo de hacerla. Bueno, tiene su pequeña historia, y es que cuando falleció el padre de José Iges, mi compañero, bueno, de estas cosas que hay que recoger las casas, esas cosas tan desagradables, y yo vi esa sopera y me pareció tan kitsch, que bueno, que tenía un atractivo especial por lo kitsch que era, ¿no? Y yo dije, no, yo la quiero, no sé qué voy a hacer, pero me la llevo. Y entonces, después de 2 años de estarla mirando allí, tenerla en el pudridero, pues entonces pensé que aparte de dialogar con ella, con mis escritos autocensurados, que está en el rotulador permanente rojo, quería hacer con ello una sopa de estrellas, con la bandera de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Europea, también intervenida con escritos autocensurados. Y después, aquí ya tenemos esta que tiene, esa pieza tiene también una larga historia. Es que parezco la abuela cebolleta, pero es que todo tiene muchas veces como que te viene a ti determinadas vivencias o momentos, ¿no? Yo hice una instalación en Graz también, en un espacio que es ESC, en el cual he venido haciendo sistemáticamente intervenciones, y esto resulta que yo hice, era un espacio que iban a coger el grupo de mujeres estas que me habían invitado en Incontrol, pues me invitaron al año siguiente, habían cogido un espacio y querían convertirlo en un lugar de exposiciones. Entonces nos invitaron a varios artistas a que antes de hacer la obra podíamos hacer lo que quisiéramos en el espacio, hasta destruirlo, todo lo que fuera. Yo no lo destruí, pero sí que hice un montón de intervenciones, y entre ellas en todas las ventanas del exterior. Eso era de mi obra, la ventana esta. El título, la obra se llamaba, bueno, Caminando a través de interferencias más allá de las utopías rotas. Ese era, pues, el nombre en inglés, por supuesto. Entonces resulta que yo al día siguiente pues fui a hacer las fotos, lo típico, que claro, aquí me lo guiso y aquí me lo como, en esa época, o no, Marisa, tenemos que hacer de todo. Hacer la instalación, hacer las fotos, etc. ¿Qué me encontré? Pues que había un mercadillo fuera y una señora había puesto toda su mercancía ahí. Pensé que era tan extraordinario el bodegón que había hecho la señora, una señora anónima de los países del este,
estaba vendiendo esos objetos. Me dije, bueno, esto hay que fotografiarlo, ya veré qué hago, pero eso. Y entonces, bueno, lo tuve desde el 94 hasta el 99, en que hice una gran exposición en la Galería Schopenhauer de Colonia, y entonces dije, bueno, ha llegado el momento de hacer la pieza. Y era, claro, ¿cómo no? Pues dialogando con ella, construyendo, digamos, una serie de recuerdos en esta línea, pero comprados en el rastro, aquí, ¿no? Entonces esto es simplemente de baño, de Ikea, pero sí que ese tipo de objetos, en los cuales estaba, esta caja de música, y creo que yo soy muy aficionada a hacer intervenciones en cajas de música, pero esta es la más triste y melancólica que he podido, digamos, encontrar. Y en la fiesta, claro, residuos de utopía total, ¿no? Bueno, entonces también esta banca tiene también su historia. Yo hice una instalación en una galería alemana en Malpartida de Cáceres, que existió muy poco. La verdad es que creo que expusimos 2 o 3. Era la Galería Beberka, una galería de Berlín, pero bueno, Hostel, que era un enredón, le convenció a Beberka de hacer una galería. Claro, eso no se mantenía. Pero bueno, yo fui de las afortunadas que hice una instalación ocupando toda la... Era una casa de pueblo y ocupando toda la casa de pueblo. Y entonces a mí me interesó hacerlo sobre el concepto de límites. Entonces, dentro de esos límites había distintas facetas, ¿no? Entonces, había una intervención en la cual había sido la cuadra, ¿no? Con esa lana, que era lana de Malpartida de Cáceres, lana lavada. Entonces, yo guardé esa lana con otros residuos y pasado un tiempo, esto fue en el año 86, cuando hice la instalación, pues en el 88, y precisamente para la Galería Ángel Romero, para esa exposición, dije, pues había conseguido esta banca en la provincia de Cuenca, donde íbamos frecuentemente, porque teníamos una casa alquilada en Huete, y entonces a un chamarinero le compré la banca. La banca es que en los pueblos, en un momento determinado, se utilizaba no solo para sentarse, era un lugar donde la gente dormía, ¿eh? Entonces a mí me pareció que esa idea del dormir, de la cama, es decir, que podía estar muy ligada a esa idea que unía ese concepto de límites. Entonces desarrollé esta pieza, que es el diario Límite Interior. La palabra interior aparece aquí con los grafismos acumulados y, por supuesto, no era dorada, claro, era de color de madera. Pero entonces, digamos que me interesó ponerla dorada debido a esa historia de los barrocos, que para dar valor a los objetos lo ponían todo dorado, ¿no? Y entonces de ahí entonces la verdad ha participado en algunas instalaciones mías, pero precisamente con el guiño ese de Ángel Romero y ahora hacer la exposición en la galería, me parecía que debía estar presente. Sí. Y bueno, estos son toda una serie que hice, que son individuales, no es una instalación eso, que lo hice en el año 91 y que era sobre el concepto de la ciudad real. Comencé a hacerlo, de hecho, sobre Frankfurt, y que estuvo en una instalación en Ludwigsburg. Pero dije, bueno, hay que hacerlo. De hecho, en Frankfurt hice también algunas sobre Colonia y dije, ay, tengo que hacer unas sobre Madrid, claramente. Pero, sin embargo, en las otras era más sobre la ciudad mental, ¿no? Más que real. Y aquí me interesaba la idea de la ciudad real, porque no solo estaban esas imágenes de la ciudad, que no son mías, que son de un folleto de estos de propaganda de turismo de Madrid,
y haciendo un collage con imágenes de esa época de migrantes, ¿eh? Entonces no se hablaba todavía, pero sí que había, claro. Y entonces, pues, de ahí la razón por la cual ponía ese texto de X metros cúbicos, yo siempre ando con los metros cúbicos, para llevar a la referencia mental del espacio en general, no dejar el espacio en plano, sino en tridimensional, y entonces es X metros cúbicos de ciudad mental. Y bueno, pues creo que ya.